Muy buenos días, queridos hermanos, amigos de la red social. Les saluda el pastor Otto García desde la hermosa ciudad de Sioux Falls, aquí en el estado de Dakota del Sur, al norcentro de Estados Unidos. Enviamos un saludo, como es de costumbre, a cada uno de ustedes que nos está sintonizando día tras día a través de esta página por Facebook. También enviamos un saludo a los que nos están escuchando en el área norte de Nicaragua, allá en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua, donde transmite nuestro amigo pastor Aristes Matei González con su amada familia. Ellos transmiten día tras día estos mensajes a la audiencia que escucha Radio Manantial de Vida, así que reciban un saludo ustedes allá en el norte de Nicaragua de parte nuestra. También enviamos un saludo a Pastor Frank Rodríguez desde Mesa, Arizona, en Frank Rodríguez Ministries, que transmite a través de YouTube, Facebook, Twitter y otras plataformas más. Y a usted que nos ha permitido entrar hasta su hogar, automóvil, trabajo, donde quiera que esté, le damos gracias a usted por sintonizarnos. Cada dueño de página, cada administrador también, le damos gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar y transmitir estas programaciones a través de su página local. Dios bendiga sus vidas y los prospere. Bueno, también Sioux Falls, a los que nos están viendo día tras día, reciban un saludo parte nuestra. Hermana Flor Rodríguez, hermano William Rodríguez, buenos días, bienvenidos. Hermana Antonella Ramírez también, ya están sintonizados. Así que esta mañana vamos a continuar con lo que es la fe. Le dije que la fe no es un tema que se puede dar de un momento a otro, sino que es un tema que es continuo. Bueno, hoy vamos a estudiar la fe de Noé. Muy interesante personaje de la Biblia. La fe de Noé en Hebreos capítulo 11, verso número 7. ¿Sabía usted que lo que es Noé, Adán y Eva, a Jonás y la ballena, y Noé, otra vez, Adán y Eva, a lo que es Jonás y la ballena, Noé y Sodoma y Gomorra, son 4 eventos que aquellos que no creen en la palabra, aquellos que son incrédulos, escépticos, debaten, dice que no es cierto, que eso fue una leyenda. Ahora, la mejor explicación de la Biblia está en la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque hay gente que le va a debatir la existencia de estos acontecimientos, de estas personas. Ahora, cuando hablamos de Noé, ¿por qué sabemos que él existió? Porque en casi todas las culturas del mundo hay leyendas acerca de que el mundo fue destruido por agua. Gente que nunca leyó la Biblia, civilizaciones que nunca estuvieron con el conocimiento de la palabra, tienen en sus leyendas esa historia de que el mundo fue destruido por agua. Aparte, cuando uno estudia el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, Él hizo alusión a estas historias. Él habló de Noé, habló de Lot y Sodoma y Gomorra, habló de Adán y Eva y habló de Jonás y la ballena. Entonces miramos que Jesús confirma que estos eventos fueron reales. Entonces, cuando uno estudia la Biblia hay que saber cómo contestar a las dudas o inquietudes de la gente que a veces quiere burlarse de uno y dice, bueno, muéstrame que eso fue cierto. Bueno, la mejor prueba es que nuestro Señor Jesucristo habló acerca de ellos. Ahora, interesante. Dice entonces que por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Interesante. Noé, un santo de los últimos días, no que fuera de una iglesia que conocemos todos que se llama mormona, ¿verdad? Sino que él literalmente fue uno que del mundo de Noé,
El mundo de Adán, que todavía se considera el mundo de Adán, fue uno de los últimos de esa generación que creyó al mensaje de Dios. Muy interesante. Noé, Dios le habla. ¿Cómo le habló? La Biblia omite una vez más si fue a través de un sueño, a través de una visión, a través de una aparición divina. La Biblia nos omite esa información acerca de Noé. Pero sin embargo la Biblia nos habla de que Dios le habló de alguna forma y le advirtió que venía un diluvio. Ahora, quiero que entienda algo acerca de esto. Para estudiar esto, la mejor explicación de la Biblia está en la Biblia. Si me acompaña rápidamente al libro de Génesis y nos vamos al capítulo, al principio, número 2. Quiero que vea el versículo 5 y 6 de Génesis 2 para entender por qué vamos a hablar de esto. Y aún no había verso 5 de Génesis 2 dice, aún no había ningún arbusto de campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que labrara la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Empecemos allí, para hablar de Noé. Dice la Biblia que en ese tiempo de Génesis no había todavía ningún tipo de arbusto, ni había brotado hierba, porque no había lluvia aún. Acuérdense que dice ahí claramente que la forma de que las plantas se regaban era de que un vapor subía de la tierra, de la superficie. Y ese vapor, ese tipo de vapor, era lo que mantenía húmeda las plantas y la tierra. Todavía no había brotado nada. Entonces, cuando hablamos del libro de Génesis, no existía el concepto de lluvia. Era algo que no se conocía. Y cuando uno lee el libro, lo que es el capítulo 6 de Génesis, nos habla que empezó la maldad a multiplicarse en los días de Noé. Ahora, quiero que entienda algo muy interesante. Cuando uno ve la Biblia, hubieron varios sucesos que ocurrieron en el tiempo de Noé. Número 1, dice que empezó los hombres a multiplicarse. Sabe que cuando uno estudia lo que es aquellos que estudian lo que es la población, usted se dará cuenta que el primer billón de humanos creo que ocurrió en los 1800. Ahí fue donde se llegó a tener el primer billón de humanos, porque no había antes, por las plagas, por las guerras y todo. Y de ahí empieza la humanidad a multiplicarse en gran manera. En el 1920 o algo por ahí, creo que fue donde llegó segundo billón de personas. Y así empezó. Por ahí tengo escrito en un libro todas esas notas. Bueno, llegó el momento en que ahorita nos hemos multiplicado, creo que 4 o 5, o ya vamos cerca de los 6 billones de habitantes, o ya nos pasamos. Entonces, la población ha empezado a explotar, igual que los días de Noé. El mundo de Noé estaba más poblado que el nuestro. Quiero que entienda esto. No crea que habían 2 o 3 aldeas por ahí. Era una población que había explotado. ¿Por qué? Porque si una mujer que está de una edad que viva, póngale 60, 70 años, la mujer empieza, pongámosle, seamos malos. De los 15 en adelante, la mujer tiene aproximadamente 30 años de ser productiva. A los 45 es alto riesgo. Entonces, son de los 15 a los 45, son 30 años de ser productivas. Acuérdense que en el libro de Génesis, las mujeres y los hombres
vivían 800, 900 años. Ahora imagínense, una vida productiva de una pareja que no tienen enfermedad, que tienen una vida larga, ¿cuántos hijos podría producir cada familia? Por eso le digo que es algo que no tiene lógica para pensar cuántos pudieron haber tenido. Repito, todos esos apuntes los tengo en un libro escrito. Algún día vamos a tocar eso más despacio. Bueno, empezó a multiplicarse los hombres en la faz de la tierra, le empezaban a nacer hijas, y aparte de eso dice la Biblia que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. No quiero entrar en ese tema porque ahí hay iglesias que tocan estos temas, iglesias que no, y uno que dar estos temas en público, en lugar de edificar, viene y causa confusión. Y el deseo mío no es traer confusión. Entonces ese verso, algún día, más adelante, hablaremos de él, pero no es tiempo todavía. Bueno, sigamos adelante. Entonces dice claramente que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres, que eran hermosas, y buscaron entre ellas esposas para así. Bueno, entonces el Señor dijo, oiga esto, verso 3, no contenderá mi espíritu para siempre con él, hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, bueno, etcétera, ok. Verso 5, el Señor vio que la maldad era mucha en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos del corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho el hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahora, interesante. Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que Dios creó la tierra para ser habitada y que la idea de Dios era que la humanidad se multiplicara, pero hubo un problema. Empezó la tierra a ser poblada por el hombre, pero un problema, el pecado ya la palabra que ando buscando es, pongamos, se había contagiado ya todo ser humano del pecado. Ya todos estaban corruptos, era como cuando empezó la plaga del COVID, ¿se acuerda? Que empezó a regarse y ya todo el mundo empezó a adquirir el virus. De igual manera, dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, por Adán y Eva, y se transmitió a toda la humanidad. Entonces el pecado, como no había una ley en ese tiempo, un mandamiento como los que tenemos ahora, se multiplicó la maldad entre los hombres, de tal forma que dijo Dios, tengo que destruirlos a ellos, porque ya es mucha la maldad. No traje mi reloj y ando viendo la hora. Bueno, ahora, oiga esto. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, ya la maldad estaba muy desarrollada en la humanidad, y Dios le pesó y dijo que iba a destruir la humanidad. Ahora, dice, los días del hombre serán 120 años. Ahí hay dos tipos de opción. O le está dando la edad que iba a tener el hombre de ahí en adelante, o le está dando el tiempo que le está dando a esa humanidad para que se arrepienta. 120 años. ¿Por qué? Porque es lo que se cree que fue lo que predicó Noé, cerca de 120 años predicando que venía el diluvio. Ahora, y dice el verso 9, estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Ahora, interesante. Entre toda la humanidad, Dios se fija en Noé. Ahí viene mi esposa con el reloj. Gracias, amada. Listo. Ahora sí, ya tengo una idea qué horas son. Porque si no, yo le doy hasta las 7 de la mañana. Oiga. Entonces se da cuenta de que el único justo era Noé. Quiero que entienda que Noé era un santo de los últimos días de su era. Él
creyó a Dios y por la fe, dice Hebreos, que él condenó, la fe de un hombre, condenó a todo un mundo. Interesante. Ahora, hablemos más de Noé. Cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que entender que Noé empezó a predicar, arrepiéntase porque viene lluvia. Y todo el mundo se empezaba a reír, le decían a Noé, ¿qué va a haber Noé? Lluvia. ¿Y eso qué es? Va a caer agua del cielo a la tierra y los va a ahogar. Todos se reían, los científicos, la comunidad, todo el mundo se reía, se burlaba. ¿Por qué? Porque no existía el concepto de una lluvia. No había lluvia en los días de Noé. Noé estaba hablando de algo que científicamente no existía en esos días. No era, acuérdense que la lluvia empezó pues, después del diluvio, no antes. Entonces Noé le creyó a Dios y empezó a predicar una locura. Va a caer agua del cielo. Oiga, y la gente decía muchachos, vengan a oír, oiga, repetirle a todos qué es lo que va a caer. Va a caer agua del cielo, lluvia. Y todos decían, este hombre está loco. ¿Cómo que va a llover? ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque nunca había ocurrido en la humanidad. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, Noé predicó algo que no existía, algo que no era común. ¿Se le hace a usted familiar esa historia? Hoy hablamos de un juicio que viene a este mundo. Hablamos de que Dios se va a dar a su pueblo y todo el mundo se burla. Eso nunca ha pasado, tampoco con Noé había caído lluvia. Sin embargo, le creyó y fue el mensaje que dio. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, fíjese que Noé, Dios lo llama 400 años, cuando tenía 480 años cuando Dios lo llamó. Si usted lee la Biblia y es estudioso de los números, de lo que uno lee, Noé empezó la construcción de su casa, del arca, 20 años antes que nacieran sus hijos. No había hijos y él había empezado a construir el arca. Allí, en esa parte, tenemos otra enseñanza que nos llevaría más tiempo. ¿Por qué? Porque Noé pensó antes de tener hijos, ¿cómo voy a hacer para que los hijos que tenga los logre salvar para que él y sus esposas, ellos y su esposa, sus familias, entren a esta arca? Noé empezó a construir el arca aún antes de su familia. Un mensaje muy grande para nosotros. Nosotros como padres, como personas, tenemos que pensar en cómo traemos la salvación a nuestra familia si un día me caso. Por eso, el guardar el testimonio es un acto de fe. El andar rectamente delante de Dios es un acto de fe. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio va a traer salvación a aquellos que nosotros amamos. Fíjense que cuando yo me casé, no teníamos hijos, por supuesto, y empezamos a pensar qué hacemos cuando vezcan a los hijos. Y llegó Abigail, mi hija, la que me interpreta, la que dije la alabanza en la iglesia. Llegó ella, después llegó John, después llegó Becky. Mire, ya cuando uno es padre de familia, eso cambia todo. Entonces uno tiene que pensar, ¿cómo hago para que esta hija, este hijo, llegue al evangelio? Primero, oigan lo que voy a explicar. Nuestros hijos nacen sin fe. Nuestros hijos nacen sin conocer a Dios. Nuestros hijos nacen sin ningún mandamiento o enseñanza bíblica. Y si uno los deja crecer así, ellos van a tener una vida perdida, una vida sin Dios y sin esperanza. Entonces es la responsabilidad del padre y de la madre compartir esa fe con ellos a través de nuestra enseñanza,
pero más que todo a través de nuestra vida. Uno de padre de familia debe ser como Noé, preparar esa arca de salvación que es Cristo, para que cuando el hijo y la hija tengan entendimiento y sepan que son pecadores, puedan entrar al arca que es Cristo Jesús y recibir salvación. Esa es la parte difícil donde muchos padres hemos fallado, donde muchos hemos olvidado que nuestro mayor ministerio no es una congregación. Yo quiero que entienda usted esto. Los hermanos de Suffolk, de nuestra congregación El Punto de Servir, entienden este concepto. Mi primera iglesia no es la que está en el 506 North Kiwanis Avenida. Esa no es mi primera iglesia. Mi primera iglesia es mi esposa y son mis hijos. Ellos son mi primera congregación. Mi trabajo primario es traer el evangelio primero a los de mi casa, a mi familia. Querido pastor, consiervo que me está viendo, su primera congregación debe ser la familia de uno. Hay quienes como pastores nos enfocamos más afuera y dejamos que nuestros hijos se pierdan. No, nuestro primer mensaje, nuestro primer testimonio debe ser a los de nuestra casa. Los hijos nuestros nos deben ver vivir el evangelio, nos deben escuchar hablar nuestras palabras, nos deben ver caminar en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, simplemente estaremos criando gente que va a odiar, a aborrecer el evangelio. ¿Sabe que eso es lo más difícil para un predicador? El predicar es hermoso, es bello, a mí me deleito predicando. Pero ¿qué me sirve predicar a mí si a la larga mis hijos se pierden? Por eso, querido ministro que me estás viendo, querido hombre y mujer de Dios, nuestro primer mensaje debe ser predicado a los de nuestra casa sin palabras. En otras palabras, que nos vean vivir a nosotros ese evangelio. Mire, lo que yo hablo en la mesa, mis hijos lo escuchan. Yo trato de no hablar nada negativo delante de ellos, de nadie. Y no debemos hablar negativo, pero hay momentos de que uno dice, ya te diste cuenta de lo que está pasando, esto y lo otro. Pero uno trata de que los hijos no escuchen. ¿Por qué? Porque no es bueno que ellos escuchen cosas malas, especialmente si se trata de hombres que predican el evangelio. Sin embargo, el hablar mal de un ministro, el criticar un ministerio, el echarle basura a un hermano en Cristo, hermano, expande cada día en la casa de los creyentes y los hijos solo escuchan y ven. Ellos ven cómo me dirijo yo hacia esa persona, ellos se dan cuenta quién soy yo y cómo hablo. Y cuando estoy en el púlpito, ¿qué dicen ellos? Mi padre es un payaso. Porque en el púlpito habla una cosa, pero en la casa vive otra. Nadie conoce un pastor a menos que viva con él. Y yo he escuchado que me ha dicho, hermano, no es lo que él dice que es. No vive como lo predica, no actúa como predica. Entonces uno tiene que ser cuidadoso de dar un testimonio. Nosotros tuvimos en nuestro hogar una pareja de jóvenes ministros, hermanos, que están con nosotros, estuvieron casi 5 años. ¿Sabe que esta parejita, yo nunca los escuché, y son jóvenes, nunca los escuché maltratarse, nunca los escuché decir vulgaridades, nunca oí que hubieran sartenazos ni nada? Buen testimonio. Me da gusto que igual ellos nunca escucharon nada de eso. Eso es tener una vida recta delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted vive con una persona, a las semanas, a los meses, va a ver lo que la persona verdaderamente es. Pero, pues estamos hablando de Noé. Noé condenó al mundo de ese tiempo.
Bueno, no terminamos con Noé. Mañana continuamos con él porque hay mucha tela que cortar y el tiempo nos abarca. Porque si no, ya no es una devoción, es una predicación. Así que mañana continuamos con este estudio. Por eso yo quiero explicarle a los hermanos, a la gente nueva que nos está sintonizando. Uno pudiera hablar y lucir conocimiento. Y dice Pablo que el conocimiento hincha, envanece. Y el problema que tenemos con muchos predicadores es que a veces nos encanta lucir que sabemos. No nos importa si entre nuestro conocimiento que sabemos confundimos a aquellos que no conocen. Entonces mi tarea como ministro es traer un mensaje práctico que no traiga confusión al cuerpo de Cristo. Y por esa razón yo me limito a ciertos pasajes. Créanme, podríamos lucirnos. ¿De qué me sirve? Que digan, ¿cómo sabe? No, es mejor traer un mensaje clarito, sencillo. Y la otra cosa, entendamos que hay mucha gente que me está viendo, y Dios me los bendiga, aquellos que no van a la iglesia, aquellos que no son cristianos o creyentes, pero que les gustan estos estudios. Me lo han dicho afuera. No voy a la iglesia, lo único que sé de la Biblia es lo que usted comparte. Para mí es un honor traer este evangelio, este conocimiento, a la gente que no es cristiana. Ellos son mi primera meta, los que no conocen a Cristo. Usted que es creyente, usted que va a la iglesia, que lee la Biblia, es una bendición tenerlo usted, pero mi meta primaria es alcanzar a aquellos que aún no han dado su vida a Cristo. Y por eso es que usted va a escuchar que doy un vocabulario básico, y cuando hay ciertas frases bíblicas me detengo y las explico. ¿Por qué? Porque es para ellos. Para usted, querido amigo, que no va a la iglesia, que no ha aceptado a Jesucristo, que está atado en vicios o tiene una vida normal pero sin Dios, para usted son estos devocionales. ¿Por qué? Porque Dios le ama, tiene un propósito para su vida. Dios quiere salvarlo, quiere transformarlo, quiere darle vida eterna a través de Jesucristo. Y por esa razón es que su servidor despierta cada mañana para traer este mensaje, para que usted entienda que el propósito de los discipulados es que venga usted a los pies de Cristo. Eso es todo porque hemos abierto los devocionales. Y de paso, usted que va a la iglesia, usted que lee la Biblia, está siendo bendecido. Pero la primera mentalidad es alcanzar a aquellos que no son creyentes. Bueno, Dios me lo bendiga. Vamos a orar esta mañana y quedar despedidos. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la misericordia que nos has mostrado. Gracias por el hermoso servicio de ayer. Gracias porque sabemos que tú has hecho la obra, nuestro hermano Carlos, y ahora solo esperamos buenas noticias, Señor. Esa es fe en ti, Padre, y te damos gracias por ello. Ahora también te pedimos que bendigas a los que nos están viendo, escuchando. Bendice a los administradores de las páginas, a los dueños que nos han permitido entrar. Derrama bendiciones sobre ellos. Gracias por todo, Señor. Que tengamos una semana de bendición. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios nos bendiga. Una semana más que tendremos nuestras oportunidades de servir a Dios. Cada semana es un inicio nuevo donde podemos dar testimonio de Cristo de la gloria. Hermano, amigo que me está viendo, creyente, por favor, seamos luz en nuestro trabajo. Mi perro está soñando. ¿Sabe qué estará soñando el perro? Bueno, oiga, seamos luz en las tinieblas. Que nuestro vocabulario sea para bendecir a otros. Que nuestra vida, forma de caminar, refleje a Cristo. Amén. Y de esa forma ganaremos almas para el Señor. Dios le bendiga. Y si usted no tiene una congregación, lo invitamos. Yo estoy pastoreando en iglesia El Punto de Servir en la ciudad de Suffolk, estado de Dakota del Sur. ¿Quiénes somos Iglesia El Punto de Servir? Somos una congregación, una familia en Cristo. Nosotros creemos en todo el consejo de la Biblia. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en su manifestación sobrenatural, en hablar otras lenguas, dones del Espíritu, creemos en los 5 ministerios, creemos en la salvación no por obra, sino por gracia. Creemos en la Biblia, como está viendo. Nos encanta el estudio de la palabra, nos encanta preparar y aprender.
Ahorita tenemos un promedio de unos 8 o 10 predicadores que se han desarrollado en los años que hemos estado instruyendo, y nuestra visión es preparar más gente para el ministerio, expandernos, llevar el evangelio a muchos lados. Y hablando de expander, le vuelvo a dar la invitación: si usted vive en el área de T, cerca de Rapids, en Harrisburg, en todas esas áreas de allí, si usted no es miembro de una congregación y quiere tener un discipulado en su casa, háblenos. Queremos expandernos y creemos que Dios va a hacer eso. Dios nos regaló una iglesia, nos la regalaron en la ciudad de Marion, en el oeste de la ciudad. No se tocó la puerta, no se habló, vino de Dios, nos llamaron, nos entrevistaron, nos prestaron la iglesia y ahí nos la regalaron. Entonces estamos en el 201 de la West Calle Florida en Marion. Hay servicios ahí, en esa capilla, todos los sábados a las 7 p.m. Y creemos que Dios nos puede bendecir en otras ciudades, por eso es que estamos preparando gente. Mire, ya voy a otros minutos más. Yo tengo la visión de que si el Señor llega a tardar un poco más en levantar más ministros, hombres y mujeres, que puedan enseñar la palabra así como yo y predicar. Yo no creo en que la gente me vea predicar 10, 20, 30 años, me muera yo y se muera el ministerio. No. Yo creo que Dios nos ha llamado a capacitar, a preparar, a instruir. Esa debe ser la tarea de un ministro. Clonarse en otros, para que Dios levante un ejército de hombres y mujeres preparados, con conocimiento, con sabiduría. No predicar tonteras, con el perdón de la palabra. No predicar legalismos absurdos humanos, sino dar una palabra que edifique, que instruye, que cause vida. Eso es quienes somos en Iglesia El Punto de Servir. Si usted quiere visitarnos, todos los domingos, 3 p.m., tenemos servicio bilingüe. Si tiene alguien que no habla español, tráiganlo, porque los servicios son en los dos idiomas, en español e inglés. Entonces, domingos a las 3 p.m. en 506 North Kiwanis. Los días martes, mañana, tendremos un discipulado donde estamos tocando el libro terminando Génesis, entrando a Éxodo. Y también el día día viernes, tenemos nuestro estudio de capacitación. Ahí es donde se instruye a los nuevos predicadores, a la oficialidad, a los líderes o todo el que quiera venir a aprender. Ahí se instruye. ¿Para qué? Para que crezcamos en entendimiento y conocimiento de la Biblia. Tenemos libros de teología, escatología, homilética, hermenéutica, que semana tras semana se va tocando un capítulo, y esa forma así es como nos educamos. Así que si usted busca algo más que simplemente escuchar a un predicador, lo invitamos. Bueno, Dios los bendiga, ya me tardé. Hoy sí me eché, creo que en la media hora. Bueno, pero valió la pena. Dios me lo bendiga, les mando un abrazo a todos, los amo mucho a todos ustedes, y gracias por saludarme cuando me ve en la calle. Cuando me vea, salúdeme. Y el Pastor Otto, lo estoy viendo. Me da mucho gusto cuando la gente me dice eso aquí en la ciudad, porque eso me muestra que no estamos haciendo nada en vano. Dios nos está bendiciendo a través de estos programas, y me da gusto que usted está siendo bendecido. Dios me los bendiga y nos vemos mañana si Dios permite. Bendiciones.